insisto que si podemos ponernos en los zapatos de cuando éramos niños, yo no recuerdo, yo tengo 56 años. Carlos Martínez, ¿tú cuántos tienes? 50. 50. ¿Tú, Malcolm Pérez? 46 años. 46, perfecto. O sea, estábamos más o menos en las mismas. Claro. No le veo Los mismos así. gustos. No, y no le veo como una distancia de unos 30 años que digas las cosas han cambiado importantemente. Nosotros cuando éramos niños, Carlos, Malcolm, público más inteligente de la radio y la televisión en México, salvo algunas excepciones de chavos que nos escuchan, pues no pensábamos en los derechos de los niños. Yo no me acuerdo ni siquiera que el tema estuviera en alguna materia en la escuela. Bueno, eso hablo de la escuela, pero que mis papás, mi mamá, mi papá me hablaran de eso, bueno, pues si no te hablaban de la menstruación, pues ¿cómo te iban a hablar de los derechos de los niños? O sea, no había forma. ¿A ustedes les pasó lo mismo? A mí en lo particular no me pasó nunca, pero sí me pasó con la generación de mis sobrinos, que tienen entre 20 y 25 años, que en las escuelas empezaron a dar los derechos de las infancias. Y entonces, si tú querías tener alguna agresión física o verbal, te decían, hey, tengo derechos, no me hagas nada porque te voy a demandar. Cuando se instituyeron en las escuelas estos derechos, que incluso regalaron cuadernillos, las cosas fueron más fáciles en algún sentido para los niños. Crecieron conociendo ciertas garantías que tenían, ciertos derechos. Y yo creo que principalmente el problema que tenemos hoy, viendo el debate antier, el debate de hace 8 días de la Ciudad de México, de los candidatos, no hay campañas de socialización alrededor de la problemática que viven los niños. Entonces, no hay una conversación propia sobre nuestras necesidades, la forma en la que nos comunicamos con los niños. Yo venía escuchando atentamente cómo expresarnos con amor hacia las infancias. No hay un solo candidato que le hable a los niños en un lenguaje que ellos lo entiendan, que lo comprendan. Entonces, ¿cómo podemos ser una sociedad más avanzada si no les hablamos correctamente a las infancias, ¿no? Infancia es destino, ya lo decía Sigmund Freud. Fíjate que yo hoy me quedé buscando este mensaje que envié en la mañana, porque sí me parece un mensaje pues muy duro, pero esa es la realidad de México, el México de hoy. No México, el país que gracias a López Obrador los niños y las niñas no tienen nada que celebrar este día. Los abandonaron en la educación, en la salud, en la seguridad. La 4T abandonó a la infancia en México. ¿Cómo llamarías a un ser que condena y sacrifica a los niños y a las niñas de un país? Te leo, ¿no? Y pues no debería de ser lo que más nos duele. Sí, creo que Perdón, digo, sí, entiendo, sí, sí. entiendo las mascotas, entiendo los derechos de los animales, entiendo muchas cosas en el entorno, pero que no los niños y las niñas serían quienes más nos tendrían que doler. Sí, Perdónenme sí. los ancianos, digo, como futuro y presente de un país. Es un reto que tenemos como país, el identificar y dimensionar que de los 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México, 4.5 de ellos están en una situación de pobreza extrema. Y en ¿De cuántos millones? De 38.2, 4.5 millones están en pobreza extrema, de acuerdo a la última medición de Coneval. Y 16.3 millones se encuentran en una situación de pobreza moderada. Es decir, en las entidades donde se concentra la mayor situación de vulnerabilidad en los hogares, 8 de cada 10 niños están en una situación de no acceder a servicios de salud adecuados, a servicios educativos, a no tener posibilidades de seguridad social desde su familia, a una alimentación adecuada. Ese es un reto enorme que pues sí corresponde a esta administración, pero ya tiene bastantes años. De tiempo atrás, queda claro. Yo me acuerdo en la época de Peña Nieto que nada más con echarle cemento al piso dijeron que habíamos dejado de tener 20 millones de pobres, ¿no? Nada más por echarle piso al cemento, porque aquí vale la pena entender qué es lo que quiero decir con esto. Carlos Martínez, Malcolm, ¿qué es pobreza extrema? ¿Qué es pobreza media?
Pobreza extrema es no tener acceso a las principales condiciones de vivienda adecuada. O sea, tienes servicios, piso de tierra, ¿no? Piso de tierra, no tener acceso a agua potable. No tienes agua potable, no hay tienes baños. No tienes baño. No hay baños. Tu familia no tiene seguridad social. No tienes acceso al internet. No tienes acceso, no tienes acceso a conectividad. la educación, no tienes una alimentación completa. Alimentación. Sí. Y en el caso de Un la entorno. media, un entorno en donde a lo mejor ir a la escuela pues tienes que caminar 3 horas. O no tienes acceso durante el periodo de la pandemia y desertaste de la escuela. Y estás probablemente en una situación de trabajo infantil, de riesgo de trata, explotación. Más de 1,5 millones de niños no regresaron a la escuela después de la pandemia. Eso es grave, ¿eh? Eso lo dijo Xóchitl en el debate presidencial y eso me parece una cifra que dije, ¡ah! Más los niños que se quedaron huérfanos, de los cuales no se habla, ¿eh? Que murió papá y mamá. Fíjate que yo te traía unas sentencias de fácil lectura. A ver, cuéntanos. Las sentencias de fácil lectura son instrumentos en donde se comunican con los niños, principalmente de manera amigable, las instituciones jurídicas, el Poder Judicial, aunque también hay recomendaciones por parte de los estados. Y hay varias sentencias. Hay una, fíjate bien, de una juez de Aguascalientes donde le explica a la niña que no tiene acceso a las medicinas. Y en su lenguaje, en menos de una cuartilla y media, le dice, hola pequeña, te escribe la juez que conoce el problema que ha existido para que en el hospital al que acudes te hagan entrega de las medicinas que necesitas para tu tratamiento, ya que les dicen que no las tienen. Tu papá, omito el nombre, me trajo un escrito donde me explicó que desde el mes de mayo empezaron a tener problemas para que te entreguen tus medicinas y que por eso en ocasiones han tenido que comprarlas para que las puedas tomar a tiempo. También me dijeron que tuviste que interrumpir tu tratamiento porque al hacerte una prueba los doctores dijeron que te contagiaste de coronavirus. Después tuve conocimiento de que afortunadamente ya estabas mejor y que ibas a continuar tomando las medicinas que te señaló el doctor. Sin embargo, me he dado cuenta que en el hospital al que acudes han seguido sin darte a tiempo el medicamento que necesitas. Déjame platicarte que uno de los muchos derechos con los que cuentas es recibir las medicinas y la atención médica que necesitas. Pues así lo señala el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso, al darme cuenta que tu papá tiene razón, al decir que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social han puesto en riesgo tu salud, dicté una sentencia en la que se les ordena que vigilen que en la farmacia del hospital al que acudes se tengan las medicinas que necesitas y que te den todas las facilidades para que puedas seguir con tu tratamiento. Finalmente, debes saber que estaré al pendiente de que las autoridades cumplan con lo ordenado en la sentencia dictada a tu favor. Sonia Hernández Orozco, juez sexto de distrito en el estado de Aguascalientes 2020. Y como esas tengo 8 o 10. Qué gusto que hayas compartido esa sentencia con nosotros. Hay Fíjate, otra sobre una un niño juez- que no accede al internet. Hay una de un niño que se murió, de unos indígenas de Yucatán, donde su madre murió, y el juez le señala a qué tienen derecho. Bueno, acuérdense por favor de la niña, la he mencionado mucho aquí. Creo que se llamaba Sonia. Ahorita que oí el nombre de Sonia, me retumbó un poquito. Esta niña que va y levanta un acta para que la vacunen, porque tiene el derecho a la vacunación, porque Gatell y la 4T no querían la vacunación para los niños. Y ella, ayúdame con el nombre, por favor, público más inteligente, ayúdenme con el nombre, es la que dice, ¿saben qué? Yo merezco ser vacunada porque soy una niña y en otras partes del mundo están vacunando niños. Mira, justamente uno de los derechos de las infancias es el que los escuchen. Tú lo estabas diciendo. Zulma Zulma González. Hace unos minutos. El tema de que sean escuchados, que sean comprendidos, Claro. que no es lo mismo que ser entendidos. Comprenderlos desde su contexto, desde su problemática, desde la pobreza extrema, desde la pobreza en otra condición, ¿no? Entonces, esto permite que si nosotros reconocemos a las infancias y les hablamos con amor, esto que es algo que es un acto de responsabilidad de todas las autoridades, los legisladores, No, y nuestra como sociedad tendríamos también. que hablarles hacia los niños. Dejen mirar anuncios QTF. Zulma González, una de las niñas que recibió un amparo para vacunarse en México contra el COVID y que lo hizo, y atrás de ella fue tal escándalo de todos nosotros en medios de comunicación exponiendo este caso, que el régimen
Y todos los que tomaban decisiones se sintieron presionados y empezaron a soltar las vacunas a favor de los niños. No, si los medios de comunicación somos bien importantes. Somos un equilibrio para quien quiere todo a su favor y quiere el totalitarismo. Así de fácil. Decía Malcolm Pérez, director de incidencia en políticas públicas y movilización de World Vision México, @WorldVisionMX, que hicieron una consulta. Estás hablando alrededor, dijiste, 2,700 niñas y niños, ¿correcto? Sí, 2000. De si tú gobernaras, ¿qué? A ver, danos algunas de las respuestas, por favor, porque fíjate, eso World Vision toma en cuenta a los niños, por supuesto, que coman, que estudien, que vivan en un entorno amable, cariñoso, de mucho amor, de solidaridad, de entrega, pero pues los votantes, ahí estamos luchando por los niños, pero los políticos no toman en cuenta a los niños. Sí saben por qué, ¿no? Porque no votan. Pero a ver, ¿qué dicen los niños? Bueno, ellos dicen como primer hallazgo, el 47.8%, que la protección contra la violencia, el maltrato y la delincuencia son de las situaciones que menos se les respetan. El derecho a vivir una vida libre de violencia. El segundo hallazgo es que para ellas y para ellos consideran que su opinión pocas veces es tomado en cuenta por quienes gobiernan y hacen leyes. Y el 34.1% dice que nunca han sido tomadas en cuenta o tomados en cuenta. Y el tercer hallazgo es que la falta de alimentación, servicios de salud y acceso a medicamentos es el problema que más les afecta, seguido de la discriminación y el riesgo de vivir algún tipo de agresión por la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico. Híjole, imagínate un niño pensando en eso. Para nosotros este ejercicio de si yo gobernara, también está invitando en el marco de la iniciativa Candidaturas por la Niñez y Juventud a foros locales para que candidaturas escuchen lo que estas y ellos proponen. Y les invitamos, en especial el día de hoy, con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, vamos a tener una actividad de diálogo con niñas y niños para que señalen sus prioridades, propuestas y principales preocupaciones. Es que tenemos que escuchar a nuestros niños. Sí. Y perdón que te interrumpa, Carlos. Sí hago un llamado a medios de comunicación en México, en el mundo de ser posible, que cuidemos mucho la imagen de los niños en ese sentido, porque hoy estamos promoviendo en México, muchos medios promueven la imagen de sicarios en fiestas infantiles y lo hacen nota. Y yo les digo algo, desde esta trinchera que yo tengo, yo no saco esa nota. Y me dirían, pues, ¿qué derecho tienes a censurarla? Eso, que los niños no lo vean como ejemplo. Ese derecho tengo. Que los niños no lo vean como ejemplo. Que vean que hay otro tipo de niños que no forzosamente tienen que ser sicarios, que pueden inspirar su vida en otras formas, en otras decisiones. Porque eso es lo que hoy está en muchos medios de comunicación, Carlos. Y a mí me parece, tú como periodista especialista en derechos humanos, pues que ese es un tema, ¿no? Es todo un tema porque además los niños están sujetos de ser víctimas. ¿Cuántos niños migrantes, cuántos niños han reclutado en el crimen organizado? Uno de cada 8 niños, uno de cada 8 personas en el mundo es un migrante. Fíjate que, no sé si ubiquen la Plaza Giordano Bruno, esta que está cerca del Museo de Cera en la Colonia Juárez. En Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Entonces fui a hacer una investigación hace 15 días y me tocó platicar con los niños y les preguntaba yo en este tema que traigo del baño, les decía, oigan, unos venían de Honduras, unos de Venezuela, de algunas otras partes, y les digo, oigan, ¿y dónde hacen del baño cuando vienen en tránsito hacia llegar acá? ¿Cómo resolvieron su emergencia sanitaria? La respuesta de las 3 personas que iban en mi equipo nos colapsó. Porque niego, yo dije, pues estos hacen del baño en la calle, hacen del baño al ahí se va. Y entonces, cuando me dicen, pues es que ni comemos, ¿cómo vamos a ir al baño? Claro. Entonces, creo que ni siquiera estamos viendo el fondo de la realidad de la situación. Los niños son más vulnerables en todo sentido. En este tránsito,
poder yo hablar con ellos, darles un dulce, les das un dulce, los alejas de su campamento donde están, te lo llevas, lo conviertes en un niño al que van a abusar sexualmente. Y bueno, es todo un esquema en el que el niño tiene todas las vulnerabilidades posibles, porque no se conversan sus problemáticas, porque justamente no se les entiende, porque justamente no se les reconoce y no se les ha visto ni siquiera en las campañas políticas, como tú bien lo dices. Es que, ¿saben qué? Ya pasó la época, ¿eh? De los niños y el tío Gamboín. O sea, de verdad, perdónenme que lo resuma de esta manera. Pero no es todo tanta alegría ni tal. No. Hay una tragedia en torno al trato de los niños y niñas en México. No solo dentro de los hogares, sino, insisto, esto que está diciendo Carlos Martínez de la migración es brutal. Esto de las ladrilleras, esto de los sicarios, esto del trabajo forzado, es lo que estamos viendo. Sí, claro. Es lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Hay que ver otra parte de la infancia también. Hay que inspirar otra parte de la infancia para poder sacar esa infancia y que no sea eso lo que quieran ser porque lo ven en la tele o en las series o en las redes. Claro. Y justo por esa razón, desde World Vision México hemos impulsado una iniciativa para dialogar y sensibilizar a las candidaturas que están postulándose en este momento en México. Ay, qué bueno, Malcolm. Oye, Candidaturas por la Niñez tiene 8 compromisos y justo sobre lo que se ha venido comentando me gustaría resaltar el compromiso 6 que dice impulsar acciones en favor de la migración ordenada y segura con enfoque de derechos. Y el compromiso 1, impulsar la participación de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que les afectan. Y sobre todo, prevenir el trabajo infantil e impulsar el trabajo digno en edad permitida. no creo que la mayor parte, la generalidad, digamos, del programa ¿Qué tal, Fernanda?, hayamos vivido una bellísima o buena o sana o oportuna infancia. Entiendo que hay casos terroríficos, pero las estadísticas hoy ya nos empiezan a rebasar, ¿eh? Sí. Ya nos empiezan a rebasar. Ya estás viendo, Carlos, estadísticas que antes no existían. ¿Qué es lo más grave, Carlos Martínez? Como periodista de los derechos de los niños, de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo peor que estás viendo en los niños y niñas en México? Yo el problema más delicado que veo es justamente el acceso a la justicia. O sea, si tenemos un acceso a la justicia que no es garantizada para las personas mayores, imagínate la complejidad para una persona en una infancia, en una condición indígena, en una condición de vulnerabilidad, de pobreza, en donde sufren abuso, discriminación, violencia sistemática institucional desde todas las áreas de gobierno, desde el legislativo cuando hace una ley no los contempla, desde el judicial cuando la ejerce y desde el poder administrativo del poder ejecutivo. Entonces, lo que vive hoy las infancias es una violencia sistemática institucional. Hacen una ley sabiendo perfectamente que la ley no va a tener los alcances para proteger a las infancias en ninguna de sus garantías. De nada nos sirve que haya tanta convencionalidad sobre tratados internacionales en materia de derechos humanos si el acceso a la justicia es inaccesible en la educación, en la salud, en la alimentación, en la vida digna, en la cooptación, en los espacios al aire libre, en las infancias sanas, en el tiempo que tienen, en la expresión. Oye, el sistema público de televisión ha dejado de tener programas para las infancias. O sea, no me explico cómo. Yo fui voz de telesecundaria, Carlos. Yo daba geografía. Yo era la voz de telesecundaria. Jalife producía. O sea, yo el otro día, esperando el programa Juego de Voces, que me parece una nostalgia y de veras un acierto, qué programa más familiar, más bonito, que México tenga contenidos como Juego de Voces, que me voy encontrando lo que hay antes y dije, ¿y esto qué es? ¿Esto lo ven los niños con sus mamás? ¡Ay, caray! Está canijo, ¿eh? Sí. Está canijo. Yo creo que tenemos, miren, tratemos de centrarnos en ideas, en propuestas. Desde la sociedad, el trabajo de Malcolm, de Carlos, lo que me ha tocado en mi trinchera, hemos hecho mucho por la infancia, mucho por los niños. Yo he estado
muy metida de las manos y del cuerpo y de todo lo que te puedas imaginar contra la trata de personas, la trata de niños en México. Entiendo que hay otras cosas que tenemos que fijarnos y otros temas que tenemos que ver y otros temas que tenemos que solucionar, pero demos un pedacito del pastel de nuestra mente a los niños y a las niñas. Claro. Pedacito de pastel. O sea, de verdad, así de, tú eres un pastelote grande y te preocupas por la economía, por la seguridad, por los desaparecidos, por los homicidios, por puta, la educación. Es un pastelotote. Bueno, dirige un pedacito de pastel a los niños. Porque, ajijo, cuando tú te topas con uno de estos niños que te platican de World Vision o cualquiera de los niños de los que habla Carlos, te topas y hablas con ellos, se te cae el mundo, ¿eh? Se te cae el mundo de pensar que, lo que dice Carlos, ¿cómo voy a ir al baño si no tengo que comer? Puta